Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras al escritor Miguel Ángel Hernández. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? De nuevo, otra vez. De nuevo, aquí. porque Miguel nuevo. Ángel ya estuvo aquí con nosotras. Bueno, Miguel Ángel es murciano, el 77, voy a recordar un poquito. Él es escritor y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y, como ya hemos dicho, estuvo con nosotras al final de la segunda temporada. Sí. Creo que fue el episodio, lo tengo aquí apuntado, que publicamos el 27 de junio. En aquel episodio hablamos con Miguel Ángel sobre todo de dos novelas que había Sí. escrito y que nosotras hemos leído y que nos han gustado mucho. Hemos devorado. Hemos se devorado, podría decir. bisubrayado Bueno. y resubrayado, ya es difícil decir, ¿eh? Sí. Resubrayado, Pues no. que era Anoxia, publicada en el 2023, y El Instante de Peligro, publicada en 2015. Eres, Miguel Ángel, aunque parezca mentira, nuestro primer reincidente, porque es que encima no eres Sí. fotógrafo. Bueno, entonces eso ya es grave, ¿eh? Es para Reincidente y no preocuparse. fotógrafo, me parece, bueno, un orgullo y un privilegio. Gracias. Pues sí. Hombre, son Mira, cosas... me hace mucha gracia que haya dicho eso, porque como va a ser el episodio que publiquemos por fin de año, te ha quedado como muy de rey. Es un motivo de orgullo. Sí. Es un motivo de orgullo y satisfacción. Exacto. Sí. compartir con ustedes este Nosotras no podcast. tenemos... El encuadre mío viene a ser como el que casi igual que el del mensaje de Sí, Navidad, sí, ¿sabes? vamos, se parece falta aquí mucho. la foto familiar, Sí. un poco el tiro de cámara diferente, pero bueno. Te no faltan puede- unas cuantas cosas así como ostentosas, pero no te Sí, sí, preocupes, sí, ¿eh? sí. Que nosotros Falta oro. ponemos discurso, que es lo que a la gente le interesa. Pues ahora le tenemos aquí otra vez, porque alguien dirá, ¿y para Sí. qué le habéis invitado otra vez a Miguel Ángel? Pues porque nos da la gana, pero también porque acaba de sacar este librito, que si nos veis en YouTube veréis la portada, que se llama Yo estoy en la imagen, ensayos afectivos y ficciones críticas. Son textos, son diferentes textos en los que volvemos a encontrar temas que a ti y a muchas, y a nosotras también muchas veces, nos obsesionan, como pues el duelo, la mirada o la memoria. Pero sobre todo también una idea importante, Miguel Ángel, que a mí me ha gustado mucho, y es una cosa que dices en una entrevista que te hicieron hace poquito y que yo leía estos días para intentar darle otra vuelta a esta entrevista, y tú decías que para experimentar una imagen es necesario habitarla, dejarse tocar por ella, es decir, estar en ella. Ujú. ¿Qué es estar en la imagen, Miguel Ángel? Así métenos un poco en el tema. Bueno, estar en la imagen yo creo que es, al final, siempre que miramos una imagen estamos en ella, porque de algún modo nos proyectamos sobre esa imagen, eso es evidente siempre, ¿no? Y la imagen también está en nosotros porque, bueno, de hecho, físicamente está en nosotros, ¿no? Los ojos son receptáculos de la luz de esa imagen y toda imagen acaba estando en nuestra retina, ¿no? Pero siempre nos proyectamos y nos reflejamos en las imágenes de modo físico y de modo psíquico. A mí hay algo que siempre me ha obsesionado, o me ha interesado mucho, que es ese momento en el que te ves reflejado en la pantalla del televisor, en la pantalla del móvil, en el barniz del cuadro que estás viendo en un museo. Seas tú, sea tu sombra, sea algo que se proyecta físicamente sobre la imagen, y yo no sé si os ha pasado a vosotros en algún caso, que te quedas ya como jugando con la imagen, mirándote, moviéndote, como todavía como el niño que se reconoce en el espejo, y entonces siempre he sido consciente de que yo estoy en la imagen cada vez que la miro, ¿no? Y claro, cuando me puse a trabajar con daguerrotipos, pues ahí era como mucho más evidente, porque era un espejo y había que moverla, y la muevas como la muevas, tú siempre estás, y te tienes que hacer un ejercicio mental de disociación para no verte dentro. Pero claro, estar en la imagen también es estar de otros muchos modos, es estar en la imagen de modo afectivo, con la experiencia, con la memoria, ¿no? Cada vez que vemos una imagen, la vemos de un modo determinado porque nos sentimos de una manera determinada, porque venimos de algo concreto, porque vamos hacia otro lugar. Entonces, todo eso afecta a nuestra percepción. Entonces, estar en la imagen es estar físicamente en ella,
porque hay algo de nuestra luz que opaca o se proyecta en ella, y es estar psíquicamente también o emocionalmente. Entonces, quizá eso sería habitar una imagen, ¿no? Que se convierta en una especie de casa para nuestro reflejo y de casa para nuestro reflejo emocional, ¿no? Ujú. Qué bien hablas, Es que Miguel tenía Ángel. que toser, por eso. Ay, no, yo estaba esperando porque es que digo, que está abordando todo. He tenido así apuntadas cositas del libro y es verdad que me estás incluso refrescando un poco como el hilo conductor de todo, ¿no? Esa manera de habitar, como también cuando estamos en casas que no son nuestras casas, las hacemos nuestras, ¿no? Es que, bueno, lo diremos varias veces, recomendamos ávidamente la lectura de este gran libro de Es que está Miguel muy bien, Ángel porque Hernández. encima Está Gracias. muy bien, es es verdad. fácil de leer también, porque Sí, como son como pequeños ensayos y también lo puedes leer desordenado, quiero decir, que te sí. sientes y Sí, sí, dices, sí, bueno, yo me no, quedo con el título que me llame la atención, ¿no? Mm. claro. Yo ayer lo Sí, sí, recomendé en hay una clase. un orden que se lo puede apropiar quien lo quiera leer, ¿no? Aunque Ujú, hay un proceso de pensar que empiece y acaba, que ciertos temas vuelvan y se desarrollen, pero se puede ujú, leer, pues como yo lo escribí también, ujú, de modo desordenado. No hay una linealidad, ¿no? Aunque la que yo propongo es una ujú. de las Claro. posibles, pero cada uno pues le apetece leer según el día en el que tenga, ¿no? Y el Ujú. tiempo que tenga, ¿no? Así es que está a disposición de quien quiera tomar las riendas del camino, ¿no? Además, tú, un poco en la génesis de este libro, yo leía de dónde había salido un poco la Ujú, idea, ¿no? Y es un poco que tú vas viendo que tienes diferentes textos que tú has ujú, escrito para diferentes cosas, pues para exposiciones, como introducción a libros, textos que en sí son inconexos, pero que vas descubriendo poco a poco. Es como, a mí me recuerda mucho, trayéndolo a la fotografía, cuando un fotógrafo vuelve a su archivo y de repente ve en ese archivo que se están dando ciertas cosas, ciertas regularidades en ujú. fotografías que en principio se habían hecho de forma inconexa. Y me hacía gracia cómo tú explicabas también cómo era la génesis de este libro, que es un poco un paralelismo a eso, ¿no? Que tú vas encontrando estos textos y de repente se los muestras a tu editora, creo que es, y Ujú, que ella te dice que ahí sí que ven cierto nexo y que ahí hay un libro, igual que decimos, hay un proyecto fotográfico en ujú. esto, en mi archivo, aquí en estos textos resulta que había un libro, Miguel Ángel. Sí, un libro que yo no sabía que estaba, porque es curioso, uno cuando planifica los libros los planifica y tiene un proyecto, tiene una idea y un desarrollo, ¿no? Y un programa. Pero luego ocurre también muchas veces que hay como obsesiones, temas sobre los que vuelve una y otra vez, que no entran como proyecto de libro, pero que mirándolas desde el presente, ¿no? Te das cuenta, pues eso, ¿no? Que has dicho, que hay gestos, obsesiones, cosas que atraviesan esos textos que estaban como en la periferia de lo que yo había escrito pues, como proyectos grandes, ¿no? Las novelas o los ensayos más académicos, y que sin embargo tenían una cierta cohesión. Y lo curioso es que muchos de ellos surgen de encargos, que es algo creo que lo digo en algún momento en el libro, ¿no? El texto de encargo es casi un género, y los que nos Mm, dedicamos a la historia del arte y a la crítica de arte, pues es algo constante, ¿no? Escribir sobre algún artista que te invite a escribir en un catálogo o una revista o una invitación a un congreso, algo que te saca habitualmente de lo que estás escribiendo. ujú. Entonces, un texto de encargo en realidad es algo que te viene siempre mal, que te viene siempre, claro, Que se porque entere la dices, gente ya. claro, que se entere la gente. Yo siempre pongo de vez en cuando, no quiero más porque no puedo, porque te sacan de lo que estás haciendo. Claro. Claro. Uno piensa siempre, no, que yo quiero hacer las cosas, ideas mías y las cosas que yo quiera hacer, ¿no? Pero luego esos encargos que dices que sí por compromiso, Mm. porque te lo hacen amigos o cosas que te interesan, pero que te sacan un poco del lugar en el que estás, pues en el fondo, si lo piensa uno bien también, te llevan a sitios a los que tú no habrías ido del todo si no hubiese llegado ese encargo, ¿no? Y yo utilizo muchas veces esos textos de encargo como exploración de cosas a las que no tengo tiempo de dedicarle una novela o un ensayo más grande, Ujú. pero que en esa
pequeña intervención, pues puedo acercarme, ¿no? Entonces son a veces casi textos laboratorios, ¿no? Y yo doy un poco las gracias aquí a quien me ha obligado a escribir los textos, que en todos ellos lo que he tratado de hacer es un poco casi lo mismo del título de la imagen, del libro, es el estar también dentro de esos textos, ¿no? Que no sean textos que hago por cubrir expediente, sino que me implique de algún modo y que me los lleve a mi terreno y que me sirvan para avanzar pues en ideas o en formas también o en experiencias, pero que no sean simplemente textos habituales para poner en un catálogo y se queden ahí, ¿no? De hecho, eso pues todo el mundo ha pasado por ahí, ¿no? Pero yo ya llevo un tiempo donde digo, si no tengo el tiempo necesario para hacer algo nuevo, digo que no, ¿no? Porque que no importa, sea como sea, digo, no, sea como sea, ya no escribo, porque sea como sea no merece la pena. Claro. Si sea como sea, busca otro. En Eso realidad es. Claro. necesito eso, que me apetezca y que me lleve a algún lugar, Y que ¿no? tú estés en el texto Y al que yo final, pueda ¿no? estar en el texto de algún modo y que quien lo va a recibir también sepa que se va a encontrar a lo mejor un texto raro. Por ejemplo, el encargo de Pablo Genovés de trabajar sobre sus fotos fue: haz lo que quieras, quiero un texto narrativo, no quiero un texto literario, no un texto crítico habitual con sus argumentos tradicionales, ¿no? Y lo mismo con los de Fontcuberta o Inventa, ¿no? Entonces, eso para mí es como es un encargo porque me sacan de lo mío, pero es un regalo Es un regalo. o una oportunidad. Entonces, claro, todos esos encargos, al final me voy dando cuenta de que hay una constante en cada uno de esos encargos y es que me hacen pensar sobre las imágenes de un modo bastante libre, y que ahí entran pues muchas de las obsesiones que me van como cercando en cada uno de los tiempos, ¿no? Pues o las imágenes punzantes, la memoria o el tiempo o los espacios o la inteligencia artificial, ¿no? Al final uno tiene obsesiones que van por tiempo, por épocas, ¿no? Claro. Y esos ensayos o ficciones al final pues están como llenos de esas obsesiones, ¿no? Así es que son textos que surgen por encargo, pero que me los apropio y que sin darme cuenta han ido formando poco a poco un libro. No son todos los que he escrito durante estos 15 años, hay muchísimos más. No sé si para bien o para mal. Volumen 2. No, he sido muy productivo de muchos textos que sin embargo no tienen esa unidad, ¿no? Mucho que sean textos diferentes los que están aquí en este libro, hay una unidad de proyecto, Sí. como de idea que lo atraviesa todo, que me ha hecho que, pues, no sé, que esto sea un 30% de los textos que he escrito en Es estos verdad años, pero que no tienen sentido ponerlos juntos, ¿no? Que Entonces, tiene sí que tienes, la verdad es que pese a ser textos que están, que se han escrito, pues eso, cada uno con un objetivo diferente, en un tiempo diferente, en un contexto diferente, cuando estás leyendo el libro no tienes esa sensación a veces de que sean da textos uniformidad. sueltos, da una serie de uniformidad. También me gusta, como has dicho ahora, la palabra obsesión, y es curioso como detrás de todo acto creativo, ya sea fotografía o escritura, sí que siempre está alguna pequeña gran obsesión de la persona que está detrás de ese acto creativo. Yo, fíjate, a mí me encantan las casualidades. Sobre todo las que te sorprenden para bien, lógicamente. Y yo hace unas semanas a mí me gustan mucho los libros de misterio. Y yo estaba leyendo un libro de misterio que es este de Bernard Minier, Hermanas, que no, en el argumento no hay nada fotográfico, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la fotografía y no sé qué. Y de repente estaba leyendo y estaba llegando al final con la emoción esa de que vas a saber quién ha matado a fulanito de tal, y de repente me encontré con una cosa que tiene mucho que ver con eso que has dicho tú también ahora un poco de pasada, con eso de que te punza en la fotografía, esa fotografía que de repente te sorprende porque te das cuenta que tú estás también un poco dentro de ella, o que te agarra de forma inesperada. Y te voy a leer un fragmento porque está muy bien, espero que mi garganta me deje.
Es un momento en el que el policía está interrogando a unos principales sospechosos de una serie de asesinatos y tal. Y le pregunta por qué ha ido a una exposición fotográfica en la que luego entra en contacto con un personaje que sí que tiene que ver algo con la fotografía, ¿no? Y le dice, él recibe una invitación y el policía le dice, o sea que usted abre el sobre, lee la invitación y decide ir. ¿Qué lo induce a tomar esa decisión? Y dice, la foto de la tarjeta. Como le he dicho, abro el sobre de manera mecánica. Debería de estar pensando en otra cosa, supongo. Le echo una ojeada, no conozco el artista, me dispongo a tirar la tarjeta, pero poso la vista en la foto. Es una reproducción minúscula de la imagen real, pero me produce de inmediato un escalofrío de familiaridad, una emoción intensa que casi me ahoga. Es como un flechazo certero, como un misil teledirigido. En esa foto hay algo que me llega al corazón, que parece dirigido a mí, solo y únicamente a mí. Entonces decidí ir a esa exposición, ni remotamente sospechaba lo que me iba a encontrar. Se llamaba roturas, fisuras, fracturas, en fin, el tipo de metatexto pomposo que abunda en el arte contemporáneo y en la arquitectura, conceptos nebulosos, mal digeridos, acompañados de una salsa indigesta destinada a los bobos. Esa exposición, sin embargo, era otra cosa. Creí que me iba a volver loco. Esas fotos era como si las hubiese hecho yo mismo. Pasaba de una a otra sin poder impedir que me saltaran las lágrimas. Es que está muy bien descrito, Sí, ¿no? sí. Mm. Cómo te puede No, atrapar una fotografía con la que en teoría... ese me lo compro para los Reyes. ¿Eh? Para Me ha Reyes, lo Para encantado, me ha Reyes lo encantado. quieres. Bernard Minier, Sí, Hermanas, sí, sí, se sí, llama. lo voy a buscar eso, ¿eh? Porque está muy bien, ¿eh? Es esa sensación de sentir que hay algo casi mágico, mistérico que te llama en la foto. Que Y hay algo. una pregunta Sí. a los dos, luego también respondo Uy, yo. madre, es la primera vez que me hacen una Sí, pregunta es así. que antes lo estaba pensando y ahora me ha venido esto, vamos, que ni al pelo. ¿En qué imagen o en qué fotografía vosotros os sentís así? Como atrapados en esa imagen, ¿no? En el habitarla realmente. Fíjate, a mí me pasó Ujú. con una fotografía de Gabriel Duplantier, que Mm. encima está hecha creo que está hecha en el País Vasco francés. Igual también el entorno me Te ayudó punza. también sí, me punzó, me ayudó a meterme en la foto. Y es una chica, es una foto preciosa, es una chica que está como de espaldas. Son en blanco y negro las fotos, ¿no? Ujú. Pero yo creo que a mí lo que me ayudó más que la chica que está de espaldas, que a mí las fotos de espaldas siempre me crean un misterio que me atrapa mucho, Ujú. ese tipo de imagen, pero yo creo que era el que se me hacía muy reconocible el entorno, es Mm. decir, yo vivo aquí de la ventana de mi casa yo veo el monte y veo unos pinos y ahí Ujú. se ve ese mismo paisaje, o sea, podía estar hecha aquí delante de mi casa. Y yo creo que fue la combinación de ese retrato, entre comillas, de espaldas, junto con ese entorno natural que a mí se me hacía tan reconocible, que Ujú. yo me sentía como muy identificada, no solo con la imagen, sino con la La sensación sensación. que me da esa imagen, que si me dices que la describa en palabras, no soy capaz, fíjate. Pues Ujú. has sido capaz. Sí, pero la sensación, no El sé, describir es... sensaciones es muy complicado, ¿no? Porque al Sí, final es una cosa más emocional que de sí, saber narrarlo, ¿no? sí. Ujú. ¿Y tú, Miguel Ángel? Pues yo no sabría decir. A mí me pasa con las fotos familiares, evidentemente Mm. Sí. tienen el sentido, pero sobre todo con las fotos de objetos, también, Ah, mira. incluso con las que no son familiares, ¿no? Me reconozco más o, o me veo más en ciertos objetos, ¿no? En un bolso que se parece al bolso que llevaba mi tío, Ah, porque al final es más fácil que los objetos te recuerden a personas que a veces que las personas, Sí. porque los rostros son diferentes, pero los objetos se parecen mucho. Y hay siempre como cosas que me punzan de las fotos, los zapatos, el cinturón, algo que Mm. de repente, como son tan comunes, ¿no? Me los llevo como muy al espacio del reconocimiento y a veces me quedo ahí un rato como, o sea, como abismado, ¿no? sí. Ese objeto me saca de la foto y me lleva a otro lugar, ¿no? Entonces a veces son los objetos los que me hacen como habitar la imagen casi más que los sujetos o Qué los guay. gestos, ¿no? Como Mm. Qué cosas guay. que sean, pero más que en el reconocimiento, como en la idea de
esto me suena, pero no es una persona concreta, sino este gesto lo he visto yo antes Sí. en algún lugar, ¿no? O Qué este chulo. objeto lo he visto antes en algún Sí. lugar. Sí. Ahora que cuando estabas hablando me estaba viniendo a la cabeza, claro, hay muchos que para mí fue todo un descubrimiento cuando yo estudiaba fotografía y esa idea de que hay autorretratos o hay retratos en los que no aparece la persona. Es decir, tú puedes hacer una imagen de una habitación y eso es un autorretrato si es tu habitación. Bueno, Claro. luego depende de la intencionalidad que tú le des a esa imagen, ¿eh? Puede que no tenga ningún significado, pero si tiene ese punch ahí diferente. Y me estaba acordando, por ejemplo, ahora que has dicho unos zapatos del famoso, lo voy a enseñar a cámara si los veis aquí en, no sé si se Ahí. ve ahí por YouTube, el famoso autorretrato con mocasines de Alberto García Lix, que ha hecho también muchos este tipo de retrato y se ha autorretratado. Luego él también con su propia imagen muchas veces. Y a mí me parece que es una de las cosas más fascinantes que tiene ese mundo tan mágico y tan complicado que es el del retrato El del y el del Sí. autorretrato, ¿no? Está guay. Pues yo mi foto es Sí, una de Lee Miller, que es sí. una ventana que aparece así como con una cortina La que me rasgada enseñaste. en Egipto. Es una foto que no sé por qué extraña razón, cada vez que la veo tengo sensación como de que estás dentro, pero que algo te va a venir. Aunque estás como atrapado en un ambiente que puede parecer como opresor, ¿no? Una ventana con una esta así rasgada, que no puede ser en principio nada atrayente, pero de fondo está el desierto en Egipto, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, si hubiese sido el mar, hubiera entendido todo, porque todo lo que sea agua y mar tiene bienvenido sea, ¿no? Sí. Pero me resulta curioso como una ventana que en un principio siempre es como de libertad, bonita, ves paisajes tal, ¿no? Que no es un ambiente de guerra, sino como si fuese un grito de libertad, ¿no? De como tener esa sensación a veces de que seguro que algo mejor me va a venir, ¿no? O sea, como parece que dentro no cojo aire, pero cuando miro a través de esa ventana es como que no sabes lo que va a venir en el horizonte, ¿no? Y es una foto que me gusta un montón. Y me pasó una cosa este verano que yo, bueno, mis abuelos en Burgos, mi abuela murió hace 20 años y yo no había vuelto a ir desde entonces a la casa ni nada, ¿no? Y estuve haciendo fotos, claro, yo casa viejuna encima la tuya, ¿no? Hay, como dices tú, que reconectas con todos los objetos, parece que te están oliendo las anchoas, te está oliendo las patatas a la riojana, tu tío cuando te trae las chuches, ¿no? Y había una ventana que está, bueno, pero plagada de telas de araña, ¿eh? Bueno, hice la foto porque a mí también todas esas cosas me gustan mucho, ¿no? Y al ir a editar y demás, ostras, me dio un así, dije, esto me recuerda a la foto de Lee Miller, ¿no? Y la tengo ahí y me la voy a imprimir para casa porque es como, ojo, mira, es mi ventana, Sí. pero la ventana de la Miller, ¿no? O sea, es como, no sé, a veces se pasan esas cosas, ¿no? Que también tú también lo nombras en el libro, que tenemos un montón de distintas referencias, ¿no? Ya sean de lecturas, de películas, de fotos o lo que sea, ¿no? Y cuando lo estaba antes revisando todo esto, he dicho, ostras, yo creo que es el momento de hablar de la ventana de la Miller ventana de Miller. y a ver qué es qué imagen es la vuestra, ¿no? Es que las ventanas, además, como los espejos, tienen también ese halo de, no sé cómo decirlo, misterio, magia de evocar. Parecen casi ventanas, valga la redundancia, en el tiempo, ¿no? De alguna manera. Que el tiempo también es una de las cosas que a ti te obsesiona mucho y de la que hablas en este libro. Hablando de estas, si os dais cuenta, estas fotos que hemos citado son fotos que son fotos muy abiertas, o sea, fotos que dejan mucho espacio a quien las mira para poder construir su propia narrativa, ¿no? Y a mí esas fotos me gustan mucho. Y esto lo quería hilar con una idea muy interesante que a mí también me ha surgido a veces en la cabeza y que cuando la vi en algunos de tus textos digo, mira, le voy a preguntar a Miguel Ángel por estas cosas. Porque tú también nos pegas así como un pequeño toque de atención en nuestro papel de espectadores. Tú abogas por el espectador responsable. Eso. Muchas veces decimos que estamos expuestos a muchas imágenes y que eso nos vuelve insensibles, que es una manera también de justificar la inoperancia o la inacción, ¿no? Hacia ciertas situaciones. Pero tú dices que no. Hay un momento que dices, es hora de volver la vista hacia el receptor y pedirle cuentas y también de exigirnos una nueva mirada, es decir, frente a la idea un poco, resumiendo, del espectador un poco infantilizado, pasivo, tú defiendes otro tipo de espectador, ¿no? Sí, es que estoy también un poco cansado y a veces y hemos caído todos en eso, ¿no? De decir, el sistema nos atonta,
nos hace ver demasiadas imágenes, nos ha cegado, nos engaña, y entonces somos como víctimas del sistema que no nos deja ver las imágenes y parece que no tenemos ninguna responsabilidad. Y lo cierto es que no vemos porque no queremos. Las imágenes nos afectan, no es porque el sistema tienda a atontarnos, sino porque no las queremos ver, porque es mucho más fácil y es mucho menos doloroso ver aquello que nos gusta. En realidad, esa idea de que ya no nos emocionamos ante nada, que nos ponen imágenes en el telediario y seguimos comiendo, pues estamos echando demasiada culpa a los medios y a la idea de la saturación de imágenes, de la sociedad hipervisual, como si fuésemos víctimas y no tuviésemos nada que hacer, ¿no? Entonces, para mí es fundamental tomar un poco las armas de la mirada, ¿no? Porque mirar no es algo pasivo, mirar es siempre algo activo. Entonces, mi idea un poco ahí en ese texto que se llama La parte del espectador es que si hacemos al espectador responsable, en realidad también le estamos dando la posibilidad de cambiar las cosas. Porque si simplemente somos receptores mudos de un sistema que nos atonta, ¿no? Estamos encadenados un poco a lo platónico, que esa idea es que estamos encadenados, el sistema no nos deja ver las cosas y solo vemos sombras, ¿no? Es la caverna de Platón, pues moderna, la crítica del espectáculo de Debord. Pues claro, pues como solo vemos sombras, pues no podemos ver la verdad, ¿no? Pues las cadenas nos las ponemos nosotros. Y creo que si pensamos de ese modo podemos abrirnos un poco a la imagen, ¿no? A la imagen y a los otros, ¿no? Porque hay algo fundamental aquí y después de terminar el libro seguir dándole vueltas. Pasa muchas veces que uno acaba los libros, pero las ideas no se acaban y dice, ay, esto lo tendría que haber metido aquí ahora para el siguiente, ¿no? Y sobre todo a raíz de las imágenes terribles que vimos que hemos visto estos días con la Dana de Valencia y que nos han atravesado, ¿no? Y se pregunta uno, ¿por qué esas sí, ¿no? Esas nos atraviesan y otras no? En realidad no es tanto que hayamos visto demasiadas imágenes y ya no veamos nada, sino que hay imágenes que nos importan y otras que no. En realidad no es que veamos demasiadas imágenes, porque hay imágenes que se nos... A mí algunas de las de la Dana me dejaban sin aliento y no podía seguir viéndolas porque pues pensaba, es que me podía haber pasado a mí, tengo vecinos, tengo familias, tengo amigos que han perdido todo, ¿no? Y piensas que realmente lo que ocurre ahí no es una cuestión de la imagen, sino una cuestión de nuestra relación con el otro. El problema no es que veamos muchas imágenes, sino que hay imágenes de gente que no nos importa. A mí es así de duro. De Judith Butler que me gusta muchísimo, que se llama, bueno, dos, que Vida precaria y Marcos de guerra, donde habla un poco de la consideración que tenemos de los otros, ¿no? En Vida precaria habla sobre las vidas que merecen ser lloradas, ¿no? Viene a decir que en realidad solo las vidas que merecen duelo son las vidas que importan. Y no todas las vidas nos merecen el mismo duelo. No lloramos a todos por igual, ¿no? Porque unos forman parte de nosotros, de aquellos que nos afectan, y otros están al otro lado, son los otros. Y los otros no nos merecen el mismo duelo, ¿no? Con lo cual, esas imágenes están desactivadas. Pero no por ser imágenes, sino por ser otros. Claro. Que creo que es un poco la clave, ¿no? Entonces, cuando vemos estas imágenes terribles de un tsunami lejos o de un bombardeo lejos, nos afectan menos que las imágenes de un atentado en las Ramblas o un atentado cerca, no porque son imágenes saturadas, sino porque es lo que representa no nos toca, ¿no? Entonces, quizá lo importante o la tarea será no solo ver cuál es nuestra relación con la imagen y de qué manera mirar de otro modo para ver, sino cuál es nuestra relación con los otros y de qué manera abrir
nuestra percepción a reconocer al otro. Entonces, el tipo de mirada que en realidad deberíamos trabajar es una mirada que reconozca al otro como parte nuestra, ¿no? Al otro como prójimo, ¿no? Eso Que es un además, poco el argumento de Susan Sontag Sí. al final, del dolor ante el dolor de los demás, ¿no? de los demás. Ahí cuando hablamos, bueno, en este caso, pues o de guerras o de catástrofes o hambrunas o lo que sea, ¿no? Pero que eso también pasa con temas de secuestros o desaparecidos, ¿no? Qué casualidad que los que suelen desaparecer o a los que se les da más importancia o menos suelen ser los que, por decirlo de alguna manera, o por la raza, por los estudios que haya tenido, no sé qué, es lo que más o menos venda, ¿no? Y Claro. eso también hay la responsabilidad, sí, la mediática, pero también nosotros hacer ese análisis, ¿no? De por qué pasa, que solo desaparecen altos, rubios y guapos y por qué Claro, sí y claro. otros no, ¿no? Por decirlo de alguna Sí. manera. Tú hablas en el libro, pones un ejemplo de esto que estás hablando, que a mí me parece muy gráfico, y gráfico en el sentido más Literal. amplio y certero de la palabra, porque tú hablas de la fotografía de una mujer herida en la guerra del Cáucaso y dices esto, es una fotografía que a ti te pincha, siguiendo por ese argumento, por algo que tú explicarás, pero hay un momento en que tú dices, la imagen me devolvió la mirada como si se tratase de un espejo. Estamos en el espejo. Y eso fue lo que me sacudió, un retorno de la mirada. Y luego citas al filósofo francés Jacques Rancière, que dice, no es que veamos demasiados cuerpos que sufren, sino que vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos que no nos devuelven la mirada que les dirigimos, que no nos devuelven la mirada que les dirigimos, de los que se habla sin que se les ofrezca la posibilidad de hablarnos. Claro, al final vemos demasiados otros que no son interlocutores, que no reconocemos, que simplemente son imágenes como descorporalizadas, ¿no? A las que no le damos una historia, no tienen nombre, son muertos, ¿no? Y nos los enseñan, ¿no? Vemos constantemente muertos en los bombardeos de Gaza. No hemos visto muertos en Valencia. ¿No? Hemos visto muertos, ¿no? Porque son muertos, pero para nosotros son sujetos que no merecen el mismo duelo. ¿No? Porque ahí la distancia física se convierte en distancia emocional también. Exacto. ¿No? Porque al final la cuestión, es lo que acabas de decir, la cuestión es la distancia. La cuestión de la potencia de las imágenes tiene que ver con la distancia que establecemos con las imágenes. Es una cuestión de proximidad y distancia. ¿Qué imágenes están cerca y qué imágenes están lejos? ¿No? Y cómo habría que reenfocar, ¿no? Y acercar a aquellos que están lejos, ¿no? Lo que propongo en el libro, y que es una de las cosas en las que por este momento de encontrar esta fotografía, ¿no? Como que aparecen como accidente, es el reconocimiento a través de la proyección de tu propia experiencia, ¿no? A mí lo que me ocurre con esta mujer de la guerra del Cáucaso que no conozco es que de repente veo en el rostro de mi madre, que acaba de fallecer, y ya esa mujer es esa mujer, pero también es de algún modo mi madre, en el sentido en el que está pues la indefensión de los últimos días, es el peso corporal real, ¿no? Como que la imagen deja de ser una imagen y toma cuerpo. Y creo que eso que me aparece como accidente, que es lo que Roland Barthes llamaba el puntum, ¿no? Aquello que te punza de la imagen sin estar en ella porque tú lo proyectas de algún modo, ¿no? Aunque salga de la imagen hacia ti, aunque tú sientas que sale de la imagen hacia ti, es algo que tú llevas y la imagen no lleva. Creo que es uno de los lugares de engarce para reconocer al otro. A veces incluso, fijaos, más que la propia realidad, ¿no? Barthes habla de el puntum y el studium, ¿no? El puntum como aquello que te toca y el studium como, por decirlo de algún modo, la composición, pero también la historia cultural de la foto, ¿no? Entonces, a veces lo triste es que esos bombardeos o esas imágenes que vemos de desastres ecológicos, desastres migratorios, nos punzan más por aquello que nos toca de la imagen, ¿no? Pues la imagen famosa de Lian, del niño que nos punza porque es nuestro sobrino, más que nos punza por la realidad que entendemos de modo teórico, que sabemos de modo histórico, pero que esa no nos ha transformado la experiencia. Entonces, a veces, para
que podamos hacer algo y afectarnos, necesitamos que nos punce algo que no es del orden de la razón, sino del orden de la emoción, ¿no? Entendemos lo que está pasando en Gaza, entendemos lo que está pasando en el mundo, pero solo nos punza y solo nos azuza cuando hay algo que nos toca más allá, ¿no? Que no es solo lo que entendemos, sino lo que nos afecta. Y nos afecta porque creemos que estamos ahí en la imagen, porque nos dejamos tocar por la imagen. Así es que a veces la comprensión o la realidad histórica nos importa menos que algo que tiene que ver con la emoción. Es un poco la propuesta, ¿no? Que es dejarse tocar por la imagen a nivel emocional, incluso más que entender lo que está sucediendo, ¿no? Porque entenderlo lo entendemos, pero no hacemos nada. Claro. No nos movemos, ni siquiera nos afecta, ¿no? Sí, es interesante que al final hablamos también de empatía, pero empatía entendida, tú con lo que vas a empatizar, como decías tú con la foto del niño, ¿no? Que puedes pensar que es tu sobrino, que es tal, ¿no? Pero si somos capaces de pararnos en una imagen que de primeras no sabemos por qué es, pero que nos invita a ser curiosos, ¿no? Nosotras siempre abogamos por una mirada curiosa ante todo y creo que en este caso tanto que lo dices tú muy bien en el libro, esto del tema de la responsabilidad del espectador, ¿no? Que hay dos técnicas para la información, ¿no? La nada, la censura y la destrucción, que podríamos hablar de las cosas que no aparecen y por qué no aparecen y cuestionarnos nosotros también por qué no. Y luego la demasía. Es que me ha parecido muy interesante las dos técnicas que yo no, claro, hasta que no lo lees, pues como escribes tú así de bien, dices, es que es eso, cuando nos censuran y no sabemos cosas y cuando nos aturullan, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante ese tema, ¿no? De aunque hay imágenes que en un principio a ti no te puedan llegar a través de ese punctum, ¿no? Del que hablamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino decir, ¿y esta por qué no? ¿No? Que nos hagamos la pregunta al revés. Esta sí, ya vas a saber por qué, porque si eso seguro que te reverbera. Pero esta no, ¿por qué no? ¿No? Y eso es un punto de volver como para atrás. Sí, hay un régimen de las imágenes que al final es verdad que podemos hacer algo, pero está claro que hay una manera de construir marcos de interpretación de las imágenes, de ocultar y de exponer, ¿no? Es cierto que la reiteración naturaliza e incluso las imágenes que nos punzan y que nos atraviesan de la gana, pues en el tercer telediario ya se han naturalizado por saturación, la catástrofe, incluso en las que sufrimos por repetición y reiteración, acabamos naturalizando guerras. Nos hicimos a la pandemia enseguida. O sea, cosas que son extraordinarias por reiteración, acabamos al final naturalizándolo todo, ¿no? Pero la negación también genera una negación de imágenes que no podemos ver. Es que hay muchas cosas que o se quitan o se muestran demasiado, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no?, por qué no vemos ciertas cosas y por qué otras las vemos demasiado, ¿no? Entonces, como desnaturalizar constantemente la relación que tenemos con las imágenes, ¿no? Y eso que decíais de la mirada curiosa me gusta mucho porque es una mirada una mirada atenta, ¿no? Yo le añadiría también que es una mirada cuidadora, por la cuestión de la ética y de la responsabilidad, porque creo que realmente mirar es un acto ético, ¿no? Según cómo miramos, estamos mirando mal, ¿no? El mal de ojo, realmente. Hay miradas que matan, hay miradas que son miradas las miradas que victimizan, hay miradas que curan, ¿no? A veces uno requiere una mirada, ¿no? Una mirada de amor, como la mirada de la madre, miradas que curan y que reconfortan, y miradas que no. Entonces, mirar es una cosa que sí que podemos hacer, ¿no? Hay una ética de la mirada. Está la ética de quien hace la foto, la ética del productor de imágenes, pero también la ética de quien la mira, que creo que es importante. Y no siempre le damos vueltas, ¿no? Porque parece que somos receptores mudos, ¿no? Y creo que esa mirada activa hay que reclamarla también al espectador, ¿no? A quien mira, que mire con curiosidad y que mire con
con capacidad de curar de algún modo o de cuidar, ¿no? Sí que es verdad que a veces ante las imágenes levantamos barreras, pero es también una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Porque hay imágenes que son un poco, nos resultan agresivas, sobre todo las Sí, imágenes sí. que son de catástrofes, y aquellas imágenes con las que más nos podemos identificar a veces nos hacen sentirnos aún más indefensos o sensibles ante ese mensaje que la imagen nos está dando. La verdad es que la lectura de imágenes es otro de los grandes melones que podemos abrir aquí, que tú también vas tocando. En tu libro hay un texto, un extracto sobre la cultura visual, porque esto está ligado también con la cultura visual, donde también dices un poco esa idea de que al igual que hay que saber construir un mensaje con imágenes, también hay que saber leer un mensaje con imágenes. Un mensaje que a veces cometemos el error, los que construimos textos o construimos imágenes a través de fotografías, en creer que el mensaje que tú envías tiene que ser unívoco. O sea, yo quiero expresar esto, pero al final la recepción es algo que tú no puedes controlar. O sea, Claro. puede calar algo de lo que tú has querido enviar, pero la interpretación es siempre personal y es siempre en base a las experiencias del propio espectador. Hay un momento en el que tú dices aprender a leer imágenes y hay que aprender a leer imágenes y también a escribir con ellas, que es una de las tareas de la alfabetización de años venideros. Es lo que dice Walter Benjamin en Pequeña Historia de la Fotografía, donde él cita a Walter Benjamin, que si leéis libros y novelas de Miguel Ángel es como si estuviera sentado a su lado mientras está escribiendo, cita... Ahí no se ve, pero como si estuviera sentado. A ver. Ah, sí. Literalmente. Iba a decir, hemos empezado con la coña del rey y la foto Sí. de las infantas, porque de alguna manera, pues cada uno Ya, dice, pues, elige a su Miguel Ángel familia. Novus, siempre. Pero que cita en ese texto la postura de otro grande de la fotografía, que a mí siempre me cuesta mucho decir su nombre, Laszlo Moholy-Nagy, o sea que es un poco así como complicado, que dice, se ha dicho que el analfabeto del futuro no será aquel que no conozca, por cierto, las letras, sino quien no conozca la fotografía, pero no hay que considerar del mismo modo analfabeto al fotógrafo incapaz de leernos sus propias imágenes. Fijaos que esto lo diría Moholy-Nagy, me imagino, hace bastantes años. O sea, cuando la fotografía todavía y las imágenes no ocupaban ese espacio preponderante que ocupan hoy en día, pero es algo que es muy actual, esto que estamos diciendo. Sí, yo cuando me enfrenté a esa frase, digo, es que está definiendo el presente. Exacto. Es muy curioso que estos textos de Benjamin y las referencias que toma están lejos en el tiempo, pero son muy actuales. Realmente Benjamin es muy actual, ¿no? Tristemente, o sea, en el ámbito de las imágenes ha cambiado mucho, ¿no? Pero estamos asistiendo a un cambio de relación con las imágenes, ¿no? Hay un mundo que está transformándose como estaba transformándose el mundo de Benjamin, aunque es un mundo diferente, ¿no? Pero incluso políticamente es que estamos en lo mismo. Estamos en un mundo en los años 20 en los que escribe Benjamin, donde está de repente poniéndose en peligro la democracia, están llegando los totalitarismos, están llegando unas amenazas que dice, madre mía, si es que parece que ese aviso de incendio que a veces se ha vinculado con la obra de Benjamin es que nos sirve para hoy, ¿no? De tener que estar atentos a lo que está sucediendo y a los modos en los que la tecnología, en aquel momento era la fotografía, el cartel, el cine y la radio, hoy son otras cosas, puede ser utilizada por parte del poder para transformar la visión del mundo, que es en lo que estamos ahora en la politización de las imágenes y de toda la tecnología. Entonces no está tan alejado en el tiempo lo que dice Benjamin. Tiene una actualidad brutal y la cuestión de las imágenes parece que era una especie de visionario, ¿no? Tampoco quiero poner un poco tan religioso como Benjamin, porque ya uno se pone con la paranoia de que todo lo dijo Benjamin, ya lo buscas, pero creo que sí que... Es como eso, perdona, como eso de que ideas. todo está en los Simpson, ¿no? Parece... Sí, en la filosofía de la imagen todo está en los Benjamin, ¿no?
Benjamín. Mira, antes estaba yo escuchando yo Tú puedes abrir el libro por donde quieras, Sí, casi como los libros de Saint Germain, y ahí tú encuentras respuestas sí. Yo para tus antes estaba cosas. escuchando el podcast de Sabor a Queer, que estaban entrevistando a las hijas de Felipe, otro gran podcast en el que ellas abogan por la vida de las religiosas, de las monjas, sobre todo en Ujú. el siglo del barroco, ¿no? Y decían, es que no sabéis la cantidad de frases y de textos que tienen las monjas del barroco, que es que son súper actuales. Y cuando tienes un día de bajona dices, a ver, ¿qué le pasó a esta en el convento de no sé qué? Y es que lo he venido escuchando ahora en el Sí. coche. Y, bueno, antes, cuando estaba comiendo. Y ha sido como, jolín, es que es verdad, parece que la gente que se para a mirar y a observar y a escribir, de una manera es, no quiero decir la palabra visionaria, ¿no? Porque si no, eso nos volvemos a poner aquí un poco entre místicos, filosóficos, religiosos, ¿no? Pero sí que es verdad de la importancia de tomar distancia, ¿no? Sí. También como en el libro de Rick Rubin, que yo esa frase me gusta mucho decirla en las clases, el desvincularnos para volver a vincularnos, ¿no? Que a veces tenemos que salir de nuestro yo Ujú. para ver qué yo soy realmente, ¿no? Entonces, cuando dices, cuando sales de lo tuyo para conocer de otros y que dices, Ya. he llegado a este punto porque he salido de mi yo. Y Ujú. eso está muy guay. Otro tema que es importante en el libro y que a mí me parece que está muy bien tratado en diferentes textos es el tema del tiempo, que es otra también de tus grandes obsesiones. El tiempo igual también ligado a la memoria, ¿no? Muchas veces. Y me gustaría que contases esa historia, porque es que me parece curiosísima que tú cuentas en uno de los textos, qué es lo que sucede cuando tú digitalizas, que es un proceso que hacemos mucho, una fotografía antigua, una fotografía que estaba en físico, tú la digitalizas y tú descubres algo en esa fotografía que no habías visto, ¿no? Sí, bueno, ese es un texto spoiler de una novela casi, Vaya. pero que es el texto de las imágenes de los demás, creo que Sí. es donde cuento pues, lo que sucede con la fotografía, que es la portada del libro El dolor de los demás, Mm. que es bueno, un libro de no ficción en el que yo cuento el asesinato de la hermana de mi amigo asesinó a su hermana y después se suicidó, y yo escribo un libro intentando ver qué pasó y qué me pasó a mí y a todos los que nos quedamos, ¿no? Cómo funciona el duelo 20 años después, ¿no? Y todo el libro está escrito desde el punto de vista de mi amigo, no desde el punto de vista, sino intentando ver el conflicto de qué haría él, qué se le pasaría por la cabeza, la relación que yo mantengo con mi amigo. Y hay un momento en el que en el libro me quedo como en casi que no sé por dónde va a avanzar la novela, ¿no? Y un amigo editor, Javier Castro, hermano de Fernando Castro Flores, me dice que su pareja, Concha Martínez Barreto, está trabajando sobre las imágenes de niños a caballo, no, niños en carrito, con ponis o con carritos de juguete, ¿no? Que como una especie de tipología muy de niños del pasado, pero que ya se está perdiendo. Y me pregunta si tengo alguna de esas imágenes. Y yo pienso y siempre me había acordado que tenía en mi cabeza pues la imagen en la que pasó un carrito con un pony por la huerta y mi padre me subió, y yo, o sea, tengo esa imagen hasta el sonido, el cascabel del pony pasando, Mm. imagen en todos los sentidos. Más allá de la foto tengo el momento, ¿no? Y también tengo la foto que sé que hizo mi tío y que siempre ha estado en el álbum, ¿no? Y esa imagen es como muy presente de mi infancia, ¿no? Y le digo, sí, por supuesto, tengo la foto. La escaneo la foto, se la envío por correo, me dice que muy bien, y luego después me quedo un rato viendo la foto y veo una figura en la foto que siempre había estado ahí, pero yo nunca la había leído como la leo en ese momento, con la obsesión que tengo por la historia sobre la que estoy escribiendo, ¿no? Y ahí descubro a la hermana de mi amigo, a la víctima sobre la que estoy escribiendo la novela, y me doy cuenta de que veo por primera vez esa foto y esa imagen, esa figura, y antes, durante todo el tiempo que había estado en mi cabeza, no la había identificado, era una sombra. Evidentemente, si me hubiera puesto a mirarla, sabría que era ella, ¿no? Pero que no estaba en mi paisaje visual, ¿no? Y me doy cuenta de que eso es lo que me había pasado mientras estaba escribiendo la novela, que ella, que la víctima
realmente de esa historia simplemente había sido una sombra, no estaba ahí, ¿no? Y entonces veo algo que siempre había estado en la imagen, pero que se me hace visible por primera vez, ¿no? Y no solo porque la ampliase y la digitalizase y la viese en la pantalla, sino porque, claro, proyectaba toda una historia que tenía muy presente. Entonces también las fotos, como cualquier cosa en la vida, los cuadros, los libros y las personas, ¿no?, revelan detalles que antes no han aparecido, ¿no? Dependiendo del momento en el que veamos algo o que leamos algo, nos fijamos en detalles que antes se nos han pasado desapercibidos, ¿no? Pero no quiere decir que no estén, ¿no? Hemos centrado nuestro enfoque, ¿no? Se han hecho evidentes, ¿no? Decía Benjamin también en algún momento, ¿no?, que el futuro tiene reveladores lo suficientemente potentes o potentes que revelan como imágenes que el pasado no ha sabido revelar, ¿no? Como si vemos cosas que se han revelado, que han salido a la luz gracias a la experiencia o gracias a vivencias que en un primer momento no teníamos y no pudimos verlas por eso, ¿no? Entonces esa imagen se me hace evidente precisamente por la experiencia, ¿no? Y aparte de eso, ocurre que, claro, la foto, al digitalizarla, también tomo conciencia que esa foto ya no me pertenece del modo en el que me pertenecía, porque yo recordaba esa foto, pero recordaba la foto física, ¿no? Recordaba dónde estaba en el álbum, la cajita en la que tenía, ¿no? Las fotos, al final, las fotos analógicas que guardamos son imágenes, pero son objetos. Tienen vida, tienen los bordes que se rompen, tienen un lugar en el álbum, tienen una especie de viaje, el álbum que ha estado en un lugar, luego en otro, que tiene tu hermano, que luego ha venido. Entonces, ya, o sea, son fotos, pero son objetos que nos han acompañado, ¿no? Que tienen también la sustancia y la presencia de un cuerpo. Cuando se digitaliza y esa foto se convierte en una imagen, sigue siendo la imagen, que tiene memoria de lo que sucedió, desde luego, pero no es el objeto que me ha acompañado, ¿no? No está la sustancia del tiempo, ¿no? Aunque una foto se pueda reproducir y el negativo nuevo sea igual que la foto, o sea, que con el negativo podamos tener una foto nueva, no es la misma foto. Si rompemos esa foto, estamos rompiendo también una memoria de ese cuerpo que nos ha acompañado, ¿no? Entonces, ahí tomé también conciencia un poco de la diferencia de afecto que podemos tener con una imagen o una foto pura o con una imagen objeto que ha estado en un marco o que ha estado en un álbum o que la hemos llevado en la cartera y que así ha dejado la huella en la cartera, como a veces se quedaban ahí esas fotos que acaban casi desapareciendo, como el velo de la Verónica, se quedan en el paño de la Verónica, se quedan como en la cartera, como las caras que tienen sus arrugas y esas cosas que no tiene la foto digital, ¿no? Tienen las arrugas que tiene la piel, porque son exacto, que eso también las hace como más, casi como si fuera un organismo vivo, ¿no? Como si fuera una memoria viva, cosa que no tiene la foto digital, ¿no? Yo creo que ese también, mira, es un concepto que es curioso. Vamos a terminar este episodio del podcast con el que terminamos 2024, pues recomendando una serie de libros también, pero yo quería recordar una cosita que tú has contado en este libro y que a mí me llama mucho la atención. Así, en este podcast de fotografía, muchas veces cuando hablamos con fotógrafos y fotógrafas y de trabajos, nosotras no somos muy cacharreras, no somos muy de preguntar qué cámara tienes y esas cosas. Hay gente que le interesa mucho eso, pero a nosotras nos interesa más lo que haces con ese cacharro, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hay un momento, fíjate, hay una cosa que en fotografía siempre es algo que yo creo que todo el mundo tiene muy claro y si no debería tenerlo, y es que la cámara te condiciona a la hora de contar y de cómo contar las cosas. No es lo mismo estar fotografiando con un trípode que tener una compacta pequeñita, ¿no? Porque tu misma actitud y tus movimientos son diferentes. Hay un texto que es muy curioso, que creo que es el que preparas para el catálogo de la exposición de Pablo Genovés, en el que a ti te pasa que también al cambiar de instrumento, que en este caso no es una cámara, sino de teclado, tú estás buscando el texto que no acaba de salir, por así decirlo, ¿no? Y al cambiar de teclado, ahí es donde empieza a salir el texto. Y eso me pareció curiosísimo. Sí, bueno, es que fue muy curioso.
Yo soy muy cacharrero de teclados, plumas, tintas, aplicaciones. O sea, me interesa mucho y aunque al final siempre acabo utilizando las mismas, pero es cierto que la herramienta condiciona algo del mensaje, por lo menos la entrada, pero a veces condiciona incluso tu actitud a la hora de escribir. la fuente que elijas. O sea, yo no puedo escribir en Comic Sans, ¿no? Imaginaos, ¿no? Qué denostada está la Comic Sans. Sans. Está escrito en Comic Sans, es una especie de disclaimer de estos de... Este libro no ha sido... ninguna parte de este libro ha sido escrita en Comic Sans. Claro, te escribes en fuentes serias. Garamond, la que sea, pero, o en Time New Roman, aunque sea, pero no en Comic Sans, ¿no? Entonces, todo el herramientaje de la escritura condiciona lo que escribes, ¿no? Aunque luego inmediatamente te metes en el dispositivo mental de la escritura y puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero escribiendo ese texto de Pablo Genovés me pasó que estaba muy bloqueado precisamente por la libertad absoluta que me había dado de escribe lo que quieras, ¿no? Claro, esto no se te puede decir, porque... Es que piensan además que te hacen un favor y te están haciendo la puñeta, en realidad. No, claro. Pero bueno, ahí luego yo buscaba las maneras de no escribir algo habitual y como que no salían. Y compré un teclado para el iPad porque el ordenador me pilló en Estados Unidos, en Cornell, no me podía comprar otro ordenador. Digo, bueno, pues el iPad que me va bien, compro un teclado y tiro con esto hasta que vuelva a España. Y el teclado era como un teclado mecánico. Y al mismo tiempo me descargué una aplicación porque lo encontré, no sé si en Twitter o algo, a Tom Hanks, que había diseñado una aplicación para emular la máquina de escribir, ¿no? ¿Ah, sí? Y entonces, sí, era una aplicación donde están los sonidos de la máquina de escribir y el teclado parece una Olivetti. Y cuando puse ese teclado con esa aplicación, de repente vi que estaban ahí como dos tecnologías en conflicto, ¿no? Era lo más moderno del mundo, el teclado inalámbrico que me había comprado con el iPad, y lo más vintage o lo más simulado analógico del mundo, que es la máquina de escribir, ¿no? Y eso me llevó inmediatamente a lo que estaba haciendo Pablo Genovés, que era trabajar con fotografías encontradas, postproducirlas con Photoshop y trabajar a un nivel tecnológico muy fino con cosas de otro tiempo. Entonces estaba trabajando con un cruce de tiempos, ¿no? Y me di cuenta que cuando me puse a escribir, inmediatamente estaba en la misma intensidad de onda o vibración que la obra. Y dije, esto es lo que yo quería conseguir con el texto, que la textualidad estuviese como cerca de la imagen, ¿no? Que al final no fuese un texto sobre la imagen, sino un texto que acompaña a las imágenes. Y sentí que las estaba acompañando incluso en el modo de escribir, ¿no? Y por eso, a partir de ahí, se desatascó la escritura y comenzó a surgir, ¿no? Como una especie de haberme sincronizado con el paseo del artista, ¿no? Al final, que fuese una especie de compañero de viaje de esas fotografías, ¿no? Es que eso que tú dices es una de las claves cuando intentamos combinar fotografía con texto. Muchas veces el gran problema está cuando el texto se limita a explicar la fotografía y al final acaban matándose los dos. El texto mata la foto mata el texto. Y lo que tú dices es muy bonito, además, porque la palabra es bonita, acompañar, ¿no? Sí. Pero no es fácil, que de repente te salga un texto que acompañe bien a las fotografías o a las imágenes. Yo sé que tú eres un poco como nosotras, Miguel Ángel, que tú entras en una librería y te arruinas, ¿no? Tú eres de esos. Tiembla mi tarjeta, tiembla mis estanterías y tiembla mi mujer también. Sí, pues es exactamente como nosotras. Pero como estamos ya acabando el año y es época de hacer regalos y nosotras siempre abogamos porque se regalen libros, porque yo creo que un libro siempre es un buen regalo, sobre todo cuando aciertan con el libro que te regalan. Le dijimos a Miguel Ángel, y también lo vamos a hacer nosotras, pues para recomendar un par de libros, ¿no? Cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere empezar a recomendar? ¿Empiezas tú, Miguel Ángel, y recomiendas tú un par de libros? Yo tengo aquí
pero lo mismo los habéis recomendado antes. Es igual, si no son pasa buenos, nada. nunca están demasiado Bueno, recomendados. Casa de Leire es como vivir en el tiempo es oro. O sea, No, vamos a la estantería y seguro que cogemos sí. cualquier libro. Antes me he vuelto loca buscando uno el Abril que no he Sí. encontrado. Tengo 3. Uno rápido Venga, porque es... dile. Dile no, dale. Bueno, Ah, primero, sí. Ah, el Tenía que haber uno de Joan Foncuberta. Tenía A que ver, haber di uno. el título, di el título. Sí, Desbordar el espejo, la fotografía de la alquimia al algoritmo, que es Ujú. la reunión de ensayos también, que tiene mucho que ver. Yo los veo como textos que se tocan, muchos de ellos, con algunos de Yo estoy en la imagen, Ujú. que reúne algunos textos de Fontcuberta. Algunos se hayan publicado en un libro que a mí me gusta mucho, en catalán, Imatges latents. Sí, Mm. imágenes latentes. Aquí está algunos rescatados de esto, pero es un libro que va más allá, ¿no? Y bueno, hay uno sobre todo, el de cuestionar a Roland Barthes, ha sido, que me hace el poner el interrogante detrás de ¿ha sido de verdad? Eso es muy foncubertiano. La clave, ¿no? Y luego tiene otro sobre los comedores de imágenes, sobre la fagia, que me fascina, ¿no? Sí. Me gusta muchísimo como libro. Este sería el teórico, ¿no? Sí. Y luego 2 libros creativos, que también habrán pasado por aquí, pero este lo acabo hace poco, por supuesto, ah, Paco Gómez, hombre. La agencia de detectives zurdos, que es el último libro de Paco Gómez, que Sí. bueno, es divertidísimo. Es como Paco. Pero cómo mezclar narrativa y fotografía me parece, yo creo que el mejor. O sea, quien mejor sabe hacerlo es Paco Gómez y tiene aquí algunos que son maravillosos, pero me gusta mucho uno Tras el cristal, que me parece que es el mejor, en el que él se descubre en la foto de Tinder de fondo. Es que yo no lo he leído, lo confieso, pero lo tengo ahí. Pues maravilloso, se descubre aquí, un amigo le dice en el Tinder de esta chica o en el WhatsApp de esta chica, el que sale de fondo eres tú. Ah, sí. Hace como toda una investigación que estaba comiendo y hace toda una investigación para contactar con la chica, analizar fondos de la fotografía, otras fotografías. Es divertidísimo. Madre mía. Un detective de la imagen, que es lo que Paco. Qué bueno. Paco, ¿cómo te queremos, Paco? Luego también me han gustado algunos, no todos, pero por lo menos 2 o 3 de las historias de este... Ay, ese lo vi yo el otro día. Libro de visitas, historia de fantasmas, que es un fotolibro. Ah, mira. ¿Y qué tal está? ¿Te ha gustado ahora que no nos oye nadie? Ahora que no nos oye nadie, hay algunos que me han gustado muchísimo. Tiene sobre todo uno de los capítulos, Billy Byron, que construye o inventa la vida de un tenista desde la infancia, desde que nace, es como una vida entera hasta el final. Luego tiene otros que no los he sabido entender, pero como experimento está muy bien. Y bueno, o sea, cuenta un poco cómo es el libro, Miguel Ángel, porque creo que es un libro que cuenta diferentes historias basadas en fotografías que son como fantasmagóricas o así. ¿Entendí bien? Bueno, tiene de todo. Al final son, fantasmagóricas. Fantasmagórica al final es el texto, ¿no? Vale. Imágenes, pero que el texto las va convirtiendo en fantasmas, ¿no? Pues va diciendo, se aparece, cuenta la vida de alguien que ha muerto, luego se aparece por las noches en la parte de atrás de la casa. Se aparece y luego tiene otra parte que son pues camas, ¿no? Aquí está el fantasma delante de la cama, ¿no? El fantasma aparece en la otra esquina, el fantasma... Son, a mí lo que sí que me ha gustado es el modo en el que el texto, por ejemplo, esta de A los pies de la cama, ¿no? El texto te hace ver la foto de otro modo, ¿no? Son imágenes de estancias, todas. Un texto después que hace que tu mirada vea la foto de un modo diferente. De otra forma. A veces llegan primero las imágenes y luego aparece el texto. Y entonces has visto primero la imagen y luego en tu cabeza esa imagen significa de modo diferente, y a veces llega primero el texto y luego aparecen las imágenes y entonces ya el texto condiciona la mirada, ¿no?
A ver, a quien le guste la fotografía, es un libro que hay que tener. Y Es que es muy aparte, curioso. Es muy bonito, es muy curioso. Es desigual, solo eso, es desigual. Mira, nunca había oído esa definición, lo de es desigual. Sí, bueno, cuando son muchas Sí. historias, algunas funcionan muy bien, otras funcionan regular. Hablando con Paco sobre el libro, teníamos un poco la misma... Sí. No quiero liar a Paco, pero vamos, teníamos la misma Paco, percepción. que también que no ha pasado por aquí, pero pasará. pasará por aquí cuando le pillemos, porque Paco también siempre anda un poco en todas Los rastrillos. Exactamente. Bueno, ¿qué? Hago yo, venga, así luego ya rematas tú. Ahí va Inma Barrio. Las recomendaciones de Inma Barrio. Sí, yo aquí con esta labor medio reivindicativa que siempre Pues llevo a cabo, yo voy a recomendar cada uno en su papel. un cómic, Venga. un fotolibro, una peli y una exposición. Porque creo no sé si nos van a dar las navidades para todo eso. Bueno, pues brindaremos juntos y ya está. Además, él nos dice el discurso y perfecto, o sea, ya rematamos el discurso todo. del rey. Eso es. La idea al principio era solamente traer los 2 libros, pero sí que es verdad que luego rebuscando, y porque es lo que me suele pasar, ¿no? Como cuando entrevistamos a veces a los que pasáis por aquí, que a veces se vuelve algo como muy obsesivo. También hablábamos antes de eso, ¿no? Y el cómic que voy a recomendar es La palabra que empieza por A, de la ilustradora Higinia Garay, son vascas de Bilbao, y de Elizabeth Casillas. Es este pedazo de... Está enseñando a cámara, cómic. la portada Eso es maravillosa. Y la palabra que empieza por A no es otra más que la palabra aborto. Por dentro está espectacularmente dividido, hay una pequeña introducción y luego hay 7 capítulos, ¿no? Tiene un diseño... El diseño es muy chulo. Yo las conocí en el Salón del Cómic de Getxo y me lo firmaron. Y me ha gustado mucho porque habla desde el principio de cómo se forma el feto, o sea, cómo funciona también el aparato reproductor femenino y demás, que a veces incluso siendo mujeres con 45 dices, pues mira. Mira lo que estoy aprendiendo ahora. Oye, que parece una tontería, pero bueno, y luego también habla, ¿no?, de diferentes modalidades de tipo de aborto, que a veces parece que solamente asociamos a 1 o 2 tipos, y vamos, que yo me hice un esquema, porque para ubicarme, ¿no? Luego también contextualiza muy bien la legislación española respecto al tema del aborto. Luego también habla de métodos y de prácticas de aborto inseguras y las consecuencias que ello puede acarrear. Luego también me ha parecido curioso, porque yo no conocía, habla de unos grupos de mujeres que ayudan precisamente pues, a tener ese acceso al aborto a mujeres que pues, por su condición o por el país en el que están no pueden, ¿no? Y unas son el grupo de Women on Wave, que son como una especie de piratas holandesas que realizan abortos en aguas continentales, ¿no? ¿Cómo se dice? En aguas... Internacionales. Sí, eso. Luego está un grupo de mujeres también que se llaman las 343 zorras. Yo dejo ahí como hype, para que la gente se anime a comprarlo, claro. Y luego una que me ha hecho mucha gracia, que es en Alemania, que hay unas cosas que llaman la papaya workshops, porque aprende una papaya es como pueden explicar cómo funciona la práctica del aborto. Fíjate. O sea, fíjate, o sea, es que a mí me explotó la cabeza. Era demasiada información, pero yo feliz, ¿eh? Y luego lo que me ha gustado, que es, aunque se ha hablado lógicamente, pues son españolas, hablan de la situación en España, ¿no? Pero hablan de a nivel mundial, ¿no? Y hablan de determinados casos que la verdad es que se te pone la piel de gallina y son cosas de antes de ayer, ¿no? Y luego también me gusta porque hacen referencia a un cuadro de Gonsiele, ahí lo dejo, y también a una foto de Dorotea Lange, porque también hablan de cuando la época de la Gran Depresión, ¿no? La foto de esa mujer con los hijos, ¿no? Que eso también, pues como la maternidad, la madre migrante, como la maternidad, los abortos, la cantidad... pues todas las consecuencias que puede acarrear, ¿no? Y luego me gusta también porque hace referencia a las 11 mujeres de la cárcel de Basauri, aquí en Vizcaya, que ayudaron a acercar a la gente a sitios donde podían abortar. Y eso, por ejemplo, lo enlazo con una peli que no es de la que quería hablar, pero aprovecho, una película de Silvia Munt hablando de la historia de estas mujeres de la cárcel de Basauri, que se llama Las buenas compañías. Todo eso... de aquí. No nos destripes todo el libro, que si no, no van a comprar. Es un buen tocho, ¿eh? No. Además es que es súper bonito por dentro, ¿eh? O sea, pues yo lo estoy manteniendo. Si son 200 hojas. Joder, si tengo que hablar de 200... Bueno, son 100 y pico. Bueno, y en la parte de atrás, estoy muy rápido, está muy bien porque viene la bibliografía y toda la documentación que ha utilizado Elizabeth para guionizar el libro. Está muy bien.
Me están entrando temblores porque he visto ahí el nombre de mi empresa en un texto, pero es igual. No, deja. Bueno, solo diré la editorial, Astiberri. No, sí, eso Lo sí. tuyo no. Que también hay que ayudar a las editoriales. Luego, lógicamente, como ya os imaginaréis, el fotolibro del que le quiero hablar es On Abortion, de Laia Abril, ¿no? Que bueno, pues ya sabéis, ¿no? Las consecuencias de la falta de información que... Laia Abril, te queremos en el podcast. Sí. Yo lo lanzo. Que habla eso, ¿no? De la falta de acceso a un aborto seguro, legal y gratuito y todo lo que ello implica, ¿no? Y no me quiero enrollar con el de Laia Abril porque creo que más adelante vamos a poder hablar de otras cositas. Y esto lo enlazo con la exposición que está en el Centro Niemeyer en Avilés, donde podemos ver precisamente el trabajo de Laia Abril On Abortion. Y me parece un planazo. Y luego la peli, que luego no me doy cuenta que ha sido 2 pelis, pero lo siento, eso que tiene que ser una friki cinéfila, la película del secreto de Vera Drake, que la protagonista es Imelda Staunton, que la conoceréis de ser la reina madre en la serie de The Crown. Vale. Y habla de cómo una mujer en el Londres de los años 50 ayudaba a chicas y a mujeres a abortar, que era una práctica ilegal en aquel entonces, ¿no? Y hasta aquí van mis recomendaciones y mis reivindicaciones. Pues encima de lujo, porque tenemos un poco de todo. Tenemos cine, tenemos cómics, tenemos... Así, vamos. Madre mía, yo no voy a ser tan variada, pero bueno, a ver. Me parece bien. Yo voy con las mías. Bueno, voy con mis 2 libros, porque uno no es fotolibro, otro sí. Este que a mí me ha alucinado, leer las imágenes. Esto es fotografía para leer, ¿eh? Leer las imágenes de Laia Abril y Santi Palacios, la fotógrafa artística Laia Abril y el fotoperiodista Santi Palacios. Remarco un poco cuál es el ámbito de cada uno, porque es una conversación entre ambos que está editada además por la revista 5W, en la que hablan un poco de todo lo que rodea la fotografía, incluso de sus intereses, de cómo ellos abordan sus temas, y me parece interesantísimo porque de esa conversación salen cosas que a veces parece que el fotoperiodismo y la fotografía artística están un poco en las antípodas y luego te das cuenta de que no. Y ellos dos, además, con el conocimiento de causa que tienen, tanto Santi como Laia, hablan muy bien, y es un librito además que se lee en una sentada. En un viajecito de metro, de avión. Y es súper interesante, de verdad. Está muy bien escrito, transcrito, y la verdad es que se lee con mucho gusto y es el típico libro además al que vuelves con el tiempo. El otro sí que es un fotolibro que además ha sido una de mis sorpresas de este año porque me escribió la autora del fotolibro, que se llama Sonia Zelma. El fotolibro se llama Columna y es un fotolibro que a mí me gusta porque nace de una experiencia personal de cuando a su hija le descubren le diagnostican una escoliosis de espalda, y Sonia Zelma, que es arquitecta, dice que ella, claro, ve como si los cimientos de un edificio, ella hace esa analogía, ¿no? Pues estuvieran fallando o tuvieran alguna tara, y entonces construye este fotolibro maravilloso en el que, con pequeños textos además que acompañan a las imágenes, nos lleva en este viaje en el que alternamos un poco la figura del cuerpo, de las radiografías de su hija, con la historia de un templo y con cosas más arquitectónicas. Y te lo cuenta de una manera absolutamente maravillosa. El fotolibro está editado por la editorial Luca, que es de la Universidad de Cádiz, porque Sonia tuvo este trabajo expuesto en la Sala Cursala, comisariado por Jesús Micó, y el diseño, también hay que decirlo, y algún día no muy lejano sabréis por qué, es de Underbau. Con esto estoy dando una pista de lo que puede pasar en un episodio futuro, y pasará de 2025. Y exposiciones, pues que hay una maravillosa en Coruña de mi adoradísimo Irving Penn, que a mí es uno de los grandes culpables de que a mí me flipe la fotografía, y hay otra en Vitoria, en la Sala Márica. ¿Qué pasa? Parece que has dicho me flipe. Es que me flipa Irving Penn. Siempre que lo veo, además es casi como si fuera la primera vez que lo veo. Es que me gusta tanto que es que me flipa. Y hay otra en Vitoria, decía, en la Sala Márica, que se llama Ellas, Nosotras, que son 13 fotógrafas vascas contemporáneas en un diálogo visual con 13 artistas históricas que están relacionadas también con el País Vasco. Y no quiero dejar de recomendar, porque algunos luego nos lo preguntéis en comentarios, el libro del que he leído el tema fotográfico es de Bernard Minier, es un autor francés que es un autor de novelas de misterio. Esta concretamente, donde he encontrado yo esa pequeña joyita fotográfica, es Hermanas, que está muy bien.
Y no podemos dejar de recomendar, por favor, comprarlo supuesto. estas Navidades, este libro de Miguel Ángel Hernández, Yo estoy en la imagen. Yo ayer lo recomendé en clase. Porque me Publicado dijo por el Acantilado, que luego después me dicen que no. ¿Qué dice? Editorial Acantilado. Además, es la primera vez que publicas con ellos, ¿no? Sí. Es una gran editorial. A Yo mí, tengo sí. mogollón de libros. Yo de cada vez que entro en ellos. su catálogo también tiembla mi tarjeta y tiemblan Sí, mis sí. estanterías, Miguel Ángel, para que veas. Pues hemos acabado el año, yo creo que de la mejor manera. Pues sí. Hablando no solo de fotografía, sino de imagen Y de reencontrarnos con viejos amigos. y de memorias y de duelos y también de pegarnos un poco así en decir, a ver, hay que ser espectadores activos. Sí, señora. Exacto. Así que Miguel Ángel Hernández, Muchísimas mil gracias. gracias por Un por placer tu- absoluto. Ya soy el primer reincidente con esto. Hombre, Muy contento. ya Muy bien. esa etiqueta ya no te la quitas, ¿eh? El pase VIP. Bueno, ya casi Es te hacemos... reincidente primero del espejo. Fíjate. Ya, claro. Eso tiene que tener algún certificado o algo. Te mandaremos un algo, un certificado, le mandaremos un diploma. un diploma. Eso. Hacemos un Sí, que lo ponga aquí campasal. atrás. Pero nosotras, como siempre, estamos como amenazando, tampoco descartamos que vuelvas otra vez, ¿eh? Porque para hablar de estos Yo temas... encantado siempre. Así Qué que maravilla. lo que pasa es que prometemos no volverte tan loco como esta vez, ¿eh? Porque le hemos vuelto un poco loco con las citas. Pero bueno, al Qué final va, hemos qué va, coincidido, qué va, que es qué lo va. importante. Es Qué lo va. importante. Así que Miguel Ángel Hernández, mil gracias, Gracias. por acompañarnos en este final de año. No tenemos ni matasuegras ni nada, pero el 2024 se acaba ya. Y qué mejor que acabar con libros y buena conversación. Y despidiéndonos. Eso. Hasta el próximo episodio del Espejo de Vivian y Francesca, que será en 2025 y con un invitado que vais a flipar. Vais a flipar. También. Así. Esperar. Ahí lo dejo. Chao. Adiós.